Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Pulido, estudiante de Administración Pública, y en esta ocasión quiero hablar acerca de una teoría de las organizaciones, la cual se siente muy satisfecha con la priorización que se le está dando al ser humano como analizador y tomador de decisiones. Es precisamente la teoría neoclásica, la cual concibe la organización como un conjunto decisorio, es decir, una serie de elecciones y decisiones que se vinculan de una forma racional y están limitadas por los propios propósitos de la organización misma. Antes de comenzar, es importante dar de cuenta de algunas características importantes que tiene la teoría neoclásica de las organizaciones. Primera medida, y ya he dicho antes, es la toma de decisiones como punto central, como marco central que va a tener toda la teoría, y de hecho el acto administrativo va a girar en torno a la toma de decisiones, al análisis de la información, la ponderación de prioridades y la comunicación de decisiones. Un segundo elemento es la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental hace referencia a esos medios que se necesitan para alcanzar unos fines determinados, unos ciertos fines. Tercer punto es algo que no ha dejado de tener cierta importancia y es el principio de eficiencia, en donde también va a ser muy relevante en las teorías de las organizaciones neoclásicas. Un cuarto punto es la insistencia y de pronto la profundización que se le va a dar mayoritariamente a las funciones organizacionales, incluso mayor que a las de los mismos individuos. Ya para continuar, es importante situarnos también un poco en el contexto histórico. Hablando de una etapa posguerra, va a nacer una forma de pensamiento llamada conductualismo. Conductualismo pues básicamente es una postura la cual pues entiende que la verdad únicamente radica en el estudio objetivo de la conducta observable de los organismos, y es un tipo de pensamiento que está totalmente opuesto a la teorización, a las especulaciones e incluso a las conjeturas acerca de los propósitos personales o colectivos. Entonces, a partir de esta concepción que se tiene, de esta tendencia de pensamiento, va a empezar a surgir una serie de pensadores, los cuales van a marcar la forma de pensar la administración durante más de 50 años. Es precisamente una serie de ensayos, aproximadamente son 11 ensayos, que van a sobresalir en Europa y Estados Unidos, y se van a conocer con el nombre de Papers on the Science of the Administration en 1937. Actores como cuáles, actores conocidos como Golick, James, Henderson, Fayol, Elton Mayo, ¿sí? Este tipo de actores pues van a generar, se van a encontrar en unos pensamientos, los cuales van a clarificar la postura que se tiene acerca de la administración y las organizaciones. Un ensayo que ha recobrado cierta importancia en toda esta estructura es Notes on the Theory of Organization de Golick. Entonces, este ensayo va a marcar principalmente las funciones más importantes que tiene el ejecutivo. Y pues también a partir de este ensayo va a aparecer un concepto también nodal en toda la estructura del pensamiento neoclásico de las organizaciones. Estamos hablando básicamente del concepto de post-corp. Post-corp quiere decir básicamente planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. Entonces la primera letra, que es la P, planning, hace referencia a todo lo que es la planificación, organizing, todo lo que es organización, staffing hace referencia a las cuestiones del personal, directing, todo lo que es dirección, coordinating, coordinación, reporting, todo lo que hace referencia a los informes, y budgeting, todo lo que hace referencia a lo presupuestario. Es importante pues también hablar de los principales aportes o discusiones que va a generar este ensayo y pues esta teoría del post-corp. En primer lugar, pues se sitúa una dicotomía entre administración pública y política, una dicotomía, pues una discusión que se arriba desde Woodrow Wilson,
pues en este caso también se va a tomar como marco de referencia. Otro punto es la división del trabajo y finalmente pues el concepto de eficiencia. Pues se empieza también a hablar pues de los medios que se utilizan para administrar, pero de pronto queda un poco en el aire cuál es el propósito, ¿no es cierto? Estos pensadores creen que el propósito se halla precisamente en las formas constitucionales del liderazgo político. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a la democracia. Entonces, son pensadores que tienen cierta fe en la democracia, creen en la democracia, legitiman la democracia e incluso conciben la democracia como base fundamental para la administración pública. Entonces, inclusive la pregunta que se hacen los autores es cómo crear mejores funcionarios para la democracia. El segundo punto es la división del trabajo, que se concibe como la herramienta esencial para la consecución de los objetivos organizacionales. Y se empieza a ver de dos formas: la división de trabajo desde la asignación de funciones y desde el respeto o la credibilidad que se le va a tener a la jerarquía. Es decir, pues esa misma asignación de funciones va creando cierta estructura vertical que pues lo que va también a traer consigo es la confianza en la jerarquía burocrática. Sin menos, pues también la eficiencia como pues la filosofía operativa que va a tener toda la administración. Y pues son estos básicamente los aspectos más importantes que va a tener el post-core. Ya pues de manera continua los pensadores van a empezar a crear una serie de principios. Entonces se empieza a trabajar acerca de los principios que tiene la administración pública. Y pues aparece pensadores como Golik, ¿sí? Se habla de la homogeneidad, se habla de la departamentalización, se habla de la coordinación, de la especialización, pues inclusive con las posturas que tiene Taylor acerca de la organización. Fayol, por ejemplo, también nos da un marco de referencia y nos aporta 14 principios importantes, principios básicos como división del trabajo, autoridad, disciplina, en fin, una serie de principios. Y es precisamente ahí que va a surgir una crítica profunda que va a tener un pensador muy importante en el estudio de las organizaciones y en las teorías neoclásicas, que es Herbert Simon. Entonces, pues ya pasando y pues tomando en cuenta los principios que se toman esencialmente en la teoría neoclásica de las organizaciones, Herbert Simon, con su texto Administrative Behavior, va a crear una crítica a los principios, obviamente en la misma lógica neoclásica. Sin embargo, pues sí va a tener un aporte trascendental en todo el pensamiento de las organizaciones de la teoría neoclásica. Para Simon existe algo que no se ha dado como obvio y pues no se ha tratado de una manera fundamental. Es que precisamente no existe en la teoría de las organizaciones neoclásicas, de los pensadores que anteriormente tratamos, no existe una teoría que indique cuál es el principio que hay que aplicar en ciertas situaciones dadas. Entonces de ahí parte la crítica que tiene Simon. Entonces, para entender o contextualizarnos un poco más de la postura que tiene Simon, es importante ver la relación que tiene Simon de los principios de la administración que han aportado los anteriores autores con los proverbios. Para Simon, los proverbios son proposiciones normativas condicionadas que juegan bajo la figura si A, entonces B. Más adelante vamos a profundizar un poco acerca de esta concepción. Pero pues ya teniendo en cuenta que son proverbios, vamos a analizar un principio de las organizaciones que los anteriores autores han tocado, y pues en este caso Simon acepta porque cree que no tiene ciertas contradicciones o ciertos conflictos y pues se puede estudiar. Es el principio de organización, donde Simon pues lo orienta según determinado propósito, proceso, clientela y lugar.
propósito, proceso, clientela y lugar. Entonces, dentro de estas mismas bases del principio, que son las que anteriormente he mencionado, Simon indica que estas bases compiten entre sí y pues eso crea una rivalidad. Adicional a eso también existe una ambigüedad entre esos principios. Porque, por ejemplo, ¿qué es el propósito? Es el objetivo de alguna actividad o proceso. El proceso es el medio para alcanzar el objetivo. Entonces, también se puede hablar de unos subpropósitos que forman una jerarquía y que no son diferentes a los procesos o los procedimientos. Entonces, pues se crea esta ambigüedad y asimismo, pues si continuamos en el marco de los proverbios, es decir, de la característica condicionada que va a tener pues la proposición normativa. Entonces, dando por sentado, por ejemplo, que si A, entonces B. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores ocupan un lugar, entonces existe deficiencia. Dada la situación anterior que yo comentaba acerca del conflicto presente entre las bases del principio, es decir, de lugar, propósito, proceso y clientela. Entonces, pues existe una incongruencia porque las premisas están en pugna. Entonces, desde ahí, pues Simon encuentra que no existe esa estabilidad, existe una incongruencia fundamental en los principios de la organización y pues rechaza totalmente estos principios como guías que se tienen a determinadas situaciones concretas. Entonces cambia ese interés que tiene la teoría de las organizaciones en su momento, del estudio de la acción en particular al análisis de la elección. Entonces se empieza ya a tocar algo más profundo, algo más de fondo. Elección pues hace referencia a la decisión y pues decisión para Simon es una conclusión de una serie de premisas valorativas y fácticas, es decir, de valor y de hecho. Entonces la propuesta que tiene Simon es que las personas o los encargados, los que van a tomar decisiones, deberían centrarse más en lo fáctico, en los hechos, a través de la investigación, a través de la ciencia y alejarse de los valores. Entonces, esto que crea una neutralidad en el conocimiento y pues por ende pues se va a crear unos mejores resultados en el marco de la lógica que tiene el autor. Entonces, pues bien, para Simon son 3 puntos nodales que va a abarcar todas las teorías de las organizaciones neoclásicas. Está la toma de decisiones, está la racionalidad para Simon y está la satisfacción. Entonces ya Simon le dan de pronto un giro acerca de la naturaleza que tiene el ser humano como tomador de decisiones. Es decir, ya no va a considerar al ser humano como un hombre económico, el cual pues tiene ciertos rasgos de perfección y va encaminado hacia la eficiencia, sino lo ve ya como un hombre administrativo. Entonces al hacer este giro pues se crea ciertos aportes. En cuanto a la racionalidad, es importante tener en cuenta que Simon concibe la racionalidad como la selección de las alternativas de la conducta en términos de algún sistema de valores. Y de esta manera pues se pueden evaluar las consecuencias del comportamiento. Para esto es racionalidad. Para Simon que hay pues de pronto algunas diferencias con la racionalidad o el término de racionalidad que manejaba por ejemplo pensadores como Max Weber. Pero pues para Simon existen para Simon en el marco de esta racionalidad existen unos adverbios donde existen 3, principalmente está el objetivo, el subjetivo y el objetivo, el subjetivo y está el deliberativo. Entonces bajo esos 3 escenarios se puede jugar la racionalidad con este enfoque. Entonces
El objetivo pues hace referencia básicamente a la investigación y el análisis. El subjetivo pues a la movilización de las ideas emocionales y valorativas, y el deliberativo pues hace como referencia al compartimiento de ideas que se tiene entre individuos. Entonces ese sería como el sesgo que va a marcar Simon acerca del término de racionalidad. Finalmente, pues, es el concepto de satisfacción, que es básicamente, para Simon existen unos límites en la racionalidad. Entonces, como dije anteriormente, son límites en la racionalidad administrativas en todos los contextos organizacionales, y es la diferencia que se marca entre el hombre económico y el hombre administrativo. Entonces pues se crea como esa limitación que tiene el hombre, para tomar decisiones correctas de una manera óptima. Y pues estas limitaciones se sitúan básicamente en tres planos. Está el plano valorativo y de concepciones, está el plano en ocasión al alcance de la información y el conocimiento, y está el plano acerca de los hábitos y las capacidades inconscientes que tienen estos individuos. Entonces, bajo esos tres planos existe esa limitación que tiene el ser humano para tomar decisiones de manera óptima y de manera correcta. Entonces, en ese sentido, pues el ser humano no toma decisiones con el fin de buscar una solución correcta, sino una solución satisfactoria. Y pues básicamente Simon, la reflexión que hace es la utilización, como un buen positivista, es la utilización de la ciencia para poder lograr apegarnos a los hechos y no tanto a los valores. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión pues abordé unos planteamientos principales acerca de las teorías neoclásicas de las organizaciones, y pues nos veremos en una pronta ocasión.